En este segundo capítulo veremos las aplicaciones que los elementos mayoritarios tienen cuando se refieren a rocas ígneas. Veremos también diagramas de AFM, el concepto de número magnesiano y el cálculo y aplicaciones del porcentaje catiónico. Como señaláramos en el capítulo anterior, elementos mayoritarios son aquellos elementos químicos que en rocas se presentan en concentraciones superiores a 0.1%, es decir, 1000 partes por millón. En el estudio de rocas ígneas, los elementos mayoritarios se usan con los siguientes fines. Primero, clasificar rocas ígneas. Segundo, mostrar mediante diagramas de variación, conocidos como diagramas de Harker, relaciones multi o interelementales que permitan inferir procesos magmáticos. En tercer lugar, modelar las condiciones físico-químicas en que se llevan a cabo los procesos de fusión y cristalización. Y cuarto, identificar el posible ambiente tectónico original del sistema ígneo. Clasificar rocas ígneas es nuestra primera aplicación que vamos a hacer de los elementos mayoritarios. Las rocas ígneas volcánicas se clasifican comúnmente empleando diagramas óxido-óxido. Por ejemplo, el diagrama óxido de sodio más óxido de potasio versus sílica, conocido también como el diagrama álcali versus sílice, o el diagrama de TAS, Total Alkalis versus sílice, se emplea para diferenciar las rocas volcánicas en alcalinas y subalcalinas. El diagrama triangular AFM se emplea para diferenciar las rocas subalcalinas en toleíticas y calcoalcalinas. Y el diagrama potasio versus sílice se emplea para diferenciar las rocas calcoalcalinas en basaltos, andesitas basálticas, andesitas silíceas, dacitas, riolitas o en sus equivalentes plutónicos. En este diagrama entonces vemos los álcalis totales, sodio y potasio, expresado en porcentaje en peso, versus el silicio presentado como en porcentaje en peso. La variación del silicio se considera como una variación en el índice de diferenciación de un sistema ígneo. Bueno, acá esta línea que está ahí, propuesta por Erwin y Barrager en el año 1971, divide el campo alcalino del subalcalino. Las rocas alcalinas, por supuesto, caen sobre la línea y las rocas subalcalinas caen bajo la línea. Luego, a estas rocas, para seguir clasificándola, bueno, aquí tienen otro diagrama álcalis versus sílice, que lo publicamos hace un par de años este diagrama, y aquí en este diagrama mostramos que las rocas argentinas en su mayoría quedan sobre el límite que separa los campos alcalinos de los subalcalinos. En cambio, las rocas, bueno, este diagrama álcalis total, o sea, sodio más potasio versus sílice, lo realizamos con unos colegas argentinos en muestras tanto plutónicas como volcánicas de la República Argentina.
y ustedes ven que todas las rocas argentinas son alcalinas. En cambio, las rocas chilenas representadas acá por las rocas de la zona volcánica sur de los Andes son subalcalinas. Bueno, este diagrama divide entonces las rocas subalcalinas en calcoalcalinas y toleíticas. Se llama diagrama AFM. A son álcalis, álcalis total, sodio más potasio. F es hierro total, o sea, óxido férrico más óxido ferroso. Y M es magnesio. Ahora, esta línea también fue propuesta por Erwin y Baraggar, la línea que separa los campos toleíticos del campo subalcalino. Y este diagrama, potasio versus sílice, entonces permite clasificar las rocas calcoalcalinas en basaltos. Aquí tienen el rango de sílice correspondiente a los basaltos. Las andesitas basálticas, aquí las tienen. Andesitas, ahí tienen el rango. Dacitas y riolitas. Aquí tienen otro diagrama, potasio versus sílice, en que permite observar tendencias en centros volcánicos específicos de los Andes del Sur. Aquí tienen las muestras del Antuco, el volcán Antuco que queda cerca de Concepción. Acá tienen la muestra de volcanes al sur, Azufre, Planchón, Peteroa, que es este verde que está aquí, que es un volcán que continuamente hace erupción y que está en el límite de Chile con Argentina. Y luego acá abajo tenemos los volcanes Yaima y Osorno. En este campo caen las muestras de dichos volcanes, a pesar que los volcanes Yaima y Osorno están separados por unos 200 kilómetros por lo menos. Bueno, este diagrama, potasio versus sílice, tiene como objeto clasificar las rocas en rocas de contenido alto de potasio, en rocas de contenido medio de potasio, donde caen la mayoría de las rocas calcoalcalinas desde la cordillera de los Andes hacia el Pacífico, y las de bajo contenido de potasio, donde caen las rocas toleíticas. Bueno, resumiendo, en esta clasificación de rocas volcánicas calcoalcalinas, las rocas ultra básicas son aquellas que contienen sílice menos que 45%. Los basaltos contienen sílice en el rango 45-52%. Las andesitas basálticas contienen sílice en el rango 52-56%. Las andesitas contienen sílice en el rango 56-60%. Las andesitas silíceas contienen sílice en el rango 60-63%. Las dacitas en el rango 63 menos 70%, y sobre el 70% las rocas son riolíticas. Este cuadro es bastante útil para esta clasificación de rocas calcoalcalinas. Aquí en este diagrama, A dividido por NK versus A dividido por CNK, donde A es óxido de aluminio, N es óxido de sodio, K es óxido de potasio, y el C, que aparece en el eje de las abscisas, es óxido de calcio. Bueno, este diagrama permite distinguir las rocas en metaaluminosas,
las que quedan a la izquierda acá de esta línea, y peraluminosa de las que quedan a la derecha de estas líneas. Y las rocas peralcalinas quedan en este rango que está acá. Acá tenemos el diagrama ACNK, donde A dijimos que era óxido de aluminio, C óxido de calcio, N óxido de sodio, K óxido de potasio, versus sílice. Y esta línea que pasa justo por el valor unitario, entonces divide los campos en peraluminoso en la parte superior y metaaluminoso en la parte inferior. Este otro diagramas, yo creo que lo vamos a discutir también con mayor detalle en el capítulo 12, es bario versus lantano, la razón bario-lantano versus lantano, y la razón lantano-niobio versus lantano. Y esta razón permite distinguir las rocas que son de ambiente de islas basálticas de las que son de ambiente de basalto de islas oceánicas. Y aquí tienen la línea separatoria, que aquí pasa por 15 más o menos, y aquí pasa la línea por 2. Bueno, veamos ahora un poco en qué consiste o cómo se calcula la posición de una muestra en el diagrama AFM. Bueno, dijimos que el diagrama AFM grafica la composición de una roca en función solo de los álcalis, o sea, A, que es sodio más potasio, del hierro total, empleado como óxido ferroso con una estrellita, y este óxido ferroso con una estrellita se obtiene multiplicando el óxido férrico por 0.9 más el óxido ferroso real. Y el M es óxido de magnesio. El cómo se calcula o cómo se obtiene este factor 0.9 lo veremos más adelante en una diapositiva. Bueno, aquí les tengo como ejemplo una roca real, cuyo contenido en sodio es 4,27%, en hierro, perdón, en potasio es 2,45%, en óxido férrico es 2,15%, en óxido ferroso 2,99% y en óxido de magnesio 1,84%. Ahora, para graficar una determinada muestra en el diagrama AFM, los datos deben normalizarse al 100%. Por lo tanto, aquí, ¿cómo se hace eso? El sodio más el potasio, si ustedes suman el sodio que tienen aquí, más el potasio que tienen acá, o sea, 4,27 más 2,45, le da 6,72. Después calculan el F, que es el óxido férrico multiplicado por este factor de conversión 0.9 más el óxido ferroso. Es decir, serían 2,15 multiplicado por 0.9 más 2,99, lo cual le da 4,93. Y finalmente el óxido de magnesio es 1,84. Ustedes suman todos estos números, le va a dar un total de 13,49%. Y de aquí, entonces calculan el porcentaje, dividiendo esto por el total y multiplicado por 100, esto dividido por el total multiplicado por 100, y esto dividido por el total, multiplicado también por 100. Y ahí tienen que
la posición de una muestra en este diagrama AFM es 49, tiene que ser 49.81, el F tiene que ser 36.55 y el M 13.64. Ahí está ubicada la muestra en esas coordenadas. Ahora, ¿cómo se obtiene este factor de conversión 0.9? Yo se lo digo porque muy pocas son las personas que saben cómo se obtiene este factor. Y por eso lo incluí acá. Bueno, tiene que hacer varios cálculos simples para obtener ese famoso factor 0.9. Y estos cálculos son los siguientes. Tiene que hacer uso, por supuesto, de un sistema periódico donde esté la masa atómica del elemento. Bueno, un mol de óxido férrico corresponde a 159.7 gramos de óxido férrico. Y de este conjunto de 159.70 gramos de óxido férrico, 117.70 son de hierro y el resto son oxígeno. Por otra parte, un mol de óxido ferroso es 71.85 gramos de óxido ferroso. Y de estos, 55.85 son de hierro y el resto son oxígeno. Entonces, ustedes hacen esta simple regla de 3 o simple proporción. Si con 55.85 gramos de hierro, yo obtengo 71.85 gramos de óxido ferroso, con 111.70 gramos de óxido férrico, se obtendrán 43.70 gramos de óxido ferroso. Por lo tanto, con 111.70 gramos de hierro se obtienen 159.70 gramos de óxido férrico y 143 gramos de 0.7 gramos de óxido ferroso. Por lo tanto, los 159.70 de óxido férrico equivalen a 153 gramos de óxido ferroso. Y 1 gramo de óxido férrico equivale a 0.89998, que es aproximadamente 0.9 gramos de óxido ferroso. Por lo tanto, el óxido ferroso total el óxido férrico transformado en óxido ferroso es simplemente óxido férrico multiplicado por 0.9. Si ustedes ven, el asunto aparentemente puede ser complicado, pero si se usa la tabla periódica y los cálculos que aquí se han hecho, resulta bastante simple. No hay nada más allá que simples proporciones que le llevan al que el óxido férrico multiplicado por 0.9 es igual a óxido ferroso. Ahora, ¿qué problemas tiene el uso del diagrama AFM? En primer lugar, no usa valores absolutos. En segundo lugar, tan solo representa una parte, menos del 50% de la composición química de la roca. Y en el caso de una serie rocosa, no toma en cuenta la abundancia relativa de cada tipo de roca. Por las razones anteriores, las 3 razones anteriores, el diagrama AFM no puede usarse con fines petrogenéticos, como lo hace montones de gente, pues nos da información cuantitativa acerca de procesos ígneos. Solo puede usarse para clasificar las rocas volcánicas en toleíticas y calcoalcalinas, nada más. Ahora, en una serie rocosa,
y solamente en una serie rocosa puede utilizarse únicamente para mostrar tendencias. Si aumenta el potasio al aumentar la sílice, si disminuye el potasio al aumentar la sílice, o se disminuyen los álcalis o aumentan los álcalis con el contenido de sílice o con el contenido de magnesio. Pero nada más. Puras tendencias. Así que este diagrama no lo pueden usar con fines petrogenéticos, solamente para clasificar las rocas ígneas y particularmente las volcánicas en toleíticas y calcoalcalinas. Bueno, la segunda aplicación de los elementos mayoritarios es mostrar mediante diagramas de variación, o llamado también diagramas de Harker, relaciones interelementales que permitan inferir procesos magmáticos. Aquí tienen un caso de un diagrama de Harker aplicado solamente a elementos mayoritarios. Si ustedes se fijan en este tipo de diagrama, se puede observar lo siguiente. A medida que aumenta el contenido de sílice, ¿qué sucede? El magnesio disminuye paulatinamente. El hierro también disminuye paulatinamente. El potasio sube, el sodio también sube. El aluminio y el calcio también disminuyen paulatinamente. Y si ustedes se fijan en el titanio aumenta hasta más o menos unos 56% de sílice y luego tiende a disminuir. Y el fósforo también es más o menos igual. Aumenta en un comienzo hasta unos 56, hasta que la sílice sea un 56% más o menos, y luego disminuye a medida que aumenta el contenido de sílice. Entonces, uno frente a diagramas de este tipo, ¿qué es lo que puede deducir, al menos preliminarmente? Si hay disminución de magnesio y hierro, ustedes pueden atribuir esa disminución a un mineral que contenga magnesio y hierro. Y en el primero que ustedes observan o se les ocurre, generalmente es olivino. Después, si disminuye el aluminio y calcio, ustedes pueden pensar por una parte en una disminución y fraccionamiento de clinopiroxeno, o bien en una disminución y fraccionamiento de óxido de calcio. Bueno, la palabra fraccionamiento la vamos a emplear más adelante, y fraccionamiento significa simplemente que los primeros minerales que se forman, entonces se separan del resto del sistema. Se van al fondo, por ejemplo, si son más pesados, se van a las paredes, pero se separan del resto del sistema, y el resto del sistema sigue ascendiendo y ellos se quedan ahí pegados a las rocas a las rocas de caja. En el caso del titanio, si hay un aumento al comienzo, significa que no hay ningún mineral que tenga afinidad con el titanio a contenido de sílices inferiores al 56%. En cambio, pasado los 56%, comienza a cristalizar titanomagnetita, y si se fracciona la titanomagnetita, entonces el titanio disminuye al aumentar el contenido de sílice. Y en el caso del fósforo que tenemos acá arriba, entonces sucede lo mismo en la primera etapa. No hay cristalización de ningún mineral que tenga afinidad por el óxido de fósforo. En cambio, pasado a los 56% de sílice, entonces cristaliza apatita. Y el fraccionamiento continuo de apatita,
entonces hace que la disminución de apatita disminuye al aumentar el contenido de sílice. En el caso del sodio y el potasio, eso simplemente significaría que no hay ningún mineral presente en las rocas ígneas que tenga afinidad ni por el sodio ni por el potasio. Y por eso que aumentan paulatinamente al aumentar el contenido de sílice. Así que estos diagramas son bastante buenos para tratar de hacer las primeras especulaciones en sentido de cómo han evolucionado o cómo ha evolucionado un determinado sistema magmático. Bueno, aquí también otro diagrama que muestra exactamente lo mismo, como en un caso especial, o sea, un volcán específico, que en este caso es el complejo volcánico Yaima. Entonces el sodio también aumenta con el contenido de sílice, el potasio también aumenta con el contenido de sílice. En cambio el fósforo en un comienzo aumenta, pero vuelve luego de los 56 comienza a disminuir paulatinamente por cristalización y fraccionamiento de titanomagnetita, por ejemplo. Y el fósforo, algo similar, en un comienzo aumenta, aquí está bastante expandida los puntos correspondientes al fósforo en este aparato volcánico, pero generalmente son bajos, y luego desde aquí para acá entonces disminuyen por cristalización fraccionada de apatita. Bueno, la tercera aplicación de los elementos mayoritarios es comparar composiciones naturales con composiciones experimentales, o sea, o composiciones obtenidas en el laboratorio, en condiciones de presión, temperatura, composición y fugacidad de oxígeno bien definidas. Los diagramas experimentales permiten inferir las condiciones físico-químicas más probables en que se llevan a cabo los procesos de fusión y cristalización. Y aquí vamos a ver una serie de diagramas de equilibrio, empezando con el diagrama entre una solución líquida ideal y una solución sólida ideal. Y luego seguiremos con un diagrama que presenta una solución sólida líquida en equilibrio con una solución sólida no ideal. Este primer diagrama que ustedes tienen arriba es una situación ideal. Así se comportan los magmas que cumplen con las condiciones de equilibrio total. Bueno, aquí esta zona, esta línea que va arriba, recibe el nombre de liquidus, y esta línea que va acá abajo, que parte del punto de fusión de A y termina en el punto de fusión de B, entonces recibe el nombre de sólidos. Bueno, si analizamos lo que sucede acá cuando ustedes tienen un compuesto puro del tipo A, a medida que ustedes aumentan la temperatura acá, entonces el compuesto A se mantiene constante. Y cuando llega al punto de fusión, la temperatura, de acuerdo con la regla de la fase que ustedes la tienen acá, entonces se mantiene constante durante todo el tiempo en que coexisten en equilibrio el sólido y el líquido que ha sido generado por fusión del sólido. Una vez que se funde todo el sólido, entonces la temperatura puede seguir subiendo. Lo mismo sucede en este otro caso. Si ustedes aumentan la temperatura, cuando lleguen a la temperatura de fusión, esa temperatura se detiene, porque el phi que está aquí, que es la... Luego se lo voy a decir porque en este momento se me olvidó, entonces es igual a 0.
pero una vez que se funde todo el sólido, entonces la temperatura puede seguir subiendo y corresponde a la temperatura de B líquido. Es lo mismo en el fondo lo que sucede con el agua. Si ustedes toman agua, la meten en una cubetera y la introducen en el freezer, entonces la temperatura del agua va a bajar hasta que a una temperatura dada comienza a cristalizar, o sea, a formarse agua sólida. Y durante todo ese tiempo que existe agua sólida y agua líquida, entonces la temperatura se mantiene constante. Ahora, si ustedes sacan los cubos de hielo del refrigerador y ponen un termómetro para comprobar, y estando a la presión de una atmósfera, entonces van a ustedes observar que la fusión comienza a los 0 grados Celsius, y de ahí se mantiene constante durante todo el tiempo que están coexistiendo en equilibrio sólido-líquido. Eso es exactamente igual a lo que sucede acá. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este punto? Aquí ya como es, aquí es una solución líquida. Esta solución líquida está hecha de componentes A y componentes B en una cierta proporción. Ahora, si ustedes mantienen el sistema completamente cerrado y comienzan a bajar la temperatura, lo que van a observar es lo siguiente. A medida que baja la temperatura, entonces cuando lleguen ustedes al líquidos, entonces comienza el proceso de cristalización. Se empiezan a formar los primeros cristalitos de un determinado mineral que en este caso tiene esta composición de acá. O sea, es más rico en el componente A que en el componente B. Bueno, de acuerdo con la regla de las fases, el grado de libertad, que era el phi que se me había olvidado recién, entonces, llegado a este punto, el phi es 3 menos phi. O sea, el grado de libertad es igual a 3 menos 1. En realidad la regla de las fases es el grado de libertad es igual al número de componentes menos el número de fases más el número de variables no composicionales. Ahora, en este caso, la única variable no composicional que ustedes tienen es la temperatura, porque la presión la mantiene constante para este sistema cerrado. Por lo tanto, el número de grados de libertad, o sea, el número de variables que ustedes pueden manejar a libertad, es igual a 2 menos phi, es decir, 3 menos phi. Bueno, en este caso, si ustedes aplican ese 3 menos phi, van a ver que cuando lleguen a este punto, tienen dos fases. Esta que está aquí y esta otra que está aquí, coexistiendo en equilibrio y a una temperatura dada, que es el informe Lotor 3 por ahí. Por lo tanto, el grado de libertad es igual a 1. Y si el grado de libertad es igual a 1, entonces significa que la temperatura, en lugar de detenerse ahí, sigue bajando. Y a medida que baja la temperatura, ustedes observan dos cosas. Por una parte, los minerales comienzan a aumentar en cantidad. Y junto con aumentar en cantidad, cambian de composición, se van haciendo más ricos en el componente B. Y la fase líquida también cambia, disminuye en cantidad y también se enriquece en la fase B. Ahora, cuando ustedes llegan a este punto final, entonces van a tener cristales ya de esta composición, que es la misma composición que tenían inicialmente en el sólido, y unas trazas chiquititas de líquido. Fíjense que tienen esa composición de ahí. O sea, que son mucho más ricos en B. Luego, si esas trazas de líquidos solidifican,
entonces ustedes ya se pueden deslizar, o el sistema restante, que es una solución sólida, baja por este camino hasta donde ustedes quieran llevar la solución. Bueno, este tipo de diagrama que les he señalado se aplica por una parte a los olivinos y por otra parte a las plagioclasas. Bueno, en algunos casos la cosa no es tan ideal como la mostraba anteriormente, sino que presenta un grado de no idealidad que se manifiesta en la forma que tiene esta curva. La curva del liquidus baja, y aquí en este punto de acá, entonces es tangente con la curva del sólido, que también tiene una forma así como de lenteja, pero aquí son tangentes. O sea, aquí hay un punto en que la temperatura de ambos se mantiene constante si ustedes ocupan esta composición para explicar el sistema. Y luego aumenta acá nuevamente tanto el liquidus como el sólido. Pero lo importante es que ustedes tengan presente que el líquido y el sólido son tangentes. No se cortan así, sino que son tangentes. Bueno, ahora, estas soluciones no ideales se caracterizan también porque dentro del estado sólido pueden desdoblarse entre sí y formar lo que se llama un solvus, es decir, una zona en que existen dos soluciones sólidas coexistentes en equilibrio. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a este punto que está acá, entonces él comienza la ortoclasa y la albita a divorciarse, a separarse, formando lentes así, o sea, una fila aquí o una franja aquí más rica en sodio, otra franja al lado más rica en potasio, otra franja más rica en sodio, otra más rica en potasio. Es lo que se llaman las pertitas generalmente. Bueno, aquí comienza la separación y empiezan a aparecer la franja que es más rica en albita, o sea, más rica en sodio. Después, a medida que ustedes siguen bajando la temperatura, cuando llegan a esta, por ejemplo, entonces por esta rama se va enriqueciendo en potasio, más este otra se va enriqueciendo en sodio, junto con aumentar su cantidad respectiva. Y eso puede seguir hasta donde ustedes quieran, para abajo. Ahora, otra cosa que es importante en estos diagramas, sobre todo en este diagrama de fusión, de equilibrio sólido-líquido no ideal, es que la presión tiene una influencia bastante grande. Por ejemplo, aquí todo este experimento se realizó a una presión de 1936 atmósferas. Ahora, si ustedes elevan la presión, resulta que el solvus sube, el líquido tiende a bajar. Y llega un momento que hay un encuentro entre el solvus y el liquidus. Y esta otra parte que en la colita esa que está allá corresponde a esta parte que está aquí. Bueno, ahí a 6000 atmósferas, entonces ustedes tienen esta situación que está acá representada por este diagrama. Y aquí ustedes van a observar, si ustedes toman esta curva de referencia, van a ver que cuando llegan a este punto, entonces se forma una solución sólida, más rica en potasio y que coexiste con esta solución líquida que ustedes tienen acá. Y a medida que ustedes bajan, aumenta la solución líquida, aumenta la solución sólida, ambas se enriquecen en albita, o sea, en sodio, y cuando llegan a este punto, van a coexistir en equilibrio tres fases. Esta que está aquí,
que es la que corresponde al sólidos, esta que está acá, que es la que corresponde al líquidos, y esta otra fase que está aquí, que es la que corresponde a el punto mínimo cuando intercepta el solus. Bueno, como hay tres fases coexistiendo en equilibrio, el grado de libertad es 0. Por lo tanto, la temperatura ahí ¿cómo se llama? Se mantiene constante. Entonces, hasta que se acaba todo el líquido, o la solución líquida. Bueno, esos son digamos, los dos tipos de diagramas principales en este equilibrio solución líquida, solución sólida. Ahí tienen otra forma de graficar en el diagrama, en el primer lugar, diagramas solución líquida, solución sólida ideal, el grado de fusión por una parte, si ustedes vienen de abajo hacia arriba, o bien de cristalización si ustedes vienen de arriba hacia abajo. Y para ello lo único que tiene que hacer es dividir este trazo, donde la temperatura no se mantiene constante, sino que sigue bajando, lo dividen en 100 partes iguales. Y esas 100 partes iguales, entonces cada parte le da el grado de fusión en un caso o el grado de cristalización en otro caso. Ahora les voy a pasar tres tipos de diagrama que muchas veces yo creo que todos los conocen, y si no los conocen, bueno, que los conozcan o que les sirva de repaso. En primer lugar es el diagrama de eutéctico simple. Este diagrama de eutéctico simple, entonces aquí dos minerales, uno de tipo A, es un mineral extremo, el otro extremo está el mineral tipo B, que en este caso es anordita, en el primero está diópsido, y cuál es el comportamiento de una solución de estos dos minerales. Bueno, el comportamiento es en línea general el siguiente. El líquidos del diópsido, a medida que baja la temperatura, va bajando. Va bajando y puede seguir bajando hasta allá. El líquido correspondiente al anortita también baja. Si ustedes se fijan bien, también baja. Y aquí en lugar de seguir bajando ambos, se cortan. Y al cortarse, se cortan justamente en esta temperatura que se llama temperatura eutéctica. Bueno, si ustedes toman, por ejemplo, para entender bien este diagrama, esta composición constante, que es la que tenemos ahí, entonces van a ver que aquí parten a una temperatura tal que tienen solamente una solución líquida. A medida que bajan la temperatura, entonces ustedes van a ver que a una temperatura que es más baja que la composición del dióxido puro, entonces comienza a cristalizar precisamente dióxido puro, que es T2. Y la solución cambia de rumbo, o sea, sigue hacia acá y va aumentando, enriqueciéndose en B. Cuando ustedes llegan a esta temperatura que están acá, entonces van a tener esta solución líquida coexistiendo en equilibrio con este sólido puro que es acá, que sigue siendo diópsido. Y finalmente, cuando ustedes lleguen a esta temperatura, que es la temperatura eutéctica, la solución líquida que ustedes tienen acá va a coexistir simultáneamente con diópsido y con anortita. Bueno, si ustedes aplican nuevamente la regla de las fases, van a ver que ustedes tienen un grado de libertad igual a 0. Por lo tanto, la temperatura se mantiene constante hasta que toda la solución sólida desaparece. Y una vez que la solución sólida desaparezca, lo único que van a tener bajo la temperatura eutéctica van a ser minerales del tipo A, diópsido en este caso,
coexistiendo en equilibrio con minerales de tipo B, que es anortita en este caso. Así que ustedes tienen aquí la condición de temperatura, de presión, en que coexisten en equilibrio el dióxido con la anortita. Bueno, este diagrama recibe el nombre de diagrama de eutéctico doble, simplemente porque si ustedes se fijan bien aparecen dos eutécticos. ¿Y qué es lo que hace que aparezcan estos dos eutécticos? Es lo siguiente: si ustedes tienen un compuesto intermedio acá entre nefelina y sílice, acuérdense que la nefelina más la sílice da esta ortoclase, esta plagioclase que ustedes tienen aquí, que es la albita. Ahora, si ustedes toman albita pura y comienzan a calentar, van a ver que la albita funde acá. En cambio, si ustedes tienen cualquier composición entre la albita y la sílice, por una parte tienen este líquidus, pero por otra parte también se les genera este otro líquidus. Así que van a tener un líquidus por aquí, otro líquidus por allá, los cuales interceptan en esta temperatura eutéctica de 1060 grados Celsius. Y al otro lado tenemos este líquidus, que a medida que lo van mezclando ustedes con el sílice, va bajando la temperatura hasta que llega a este sólido donde interfiere con este otro líquido de acá. Y ahí esta temperatura eutéctica es de 1070 grados Celsius, o sea, un poquito más alta que la que tenemos acá. Ahora, si ustedes analizan el sistema, van a ver que entre esta muralla que ustedes tienen aquí y acá, ustedes tienen coexistiendo en equilibrio albita, que es este lado de la muralla, con nefelina, que es este otro lado de la muralla. Y a la de ella, ustedes tienen albita coexistiendo en equilibrio con un polimorfo de la sílice, que es la tridimita. Ahora, otra cosa que me gustaría analizar con ustedes en este diagrama es lo siguiente. ¿Qué sucede con una composición que pase por aquí? Bueno, si ustedes parten de la solución líquida y etcétera, siguen haciendo el mismo razonamiento, resulta que acá, a los 1470 grados Celsius, entonces se produce la transformación del polimorfo cristobalita en tridimita. Es decir, hay dos fases que están coexistiendo en equilibrio más la fase líquida. Por lo tanto, el número de grados de libertad es 0. Es 3 menos 3 fases coexistentes en equilibrio, el grado de libertad es 0. Por lo tanto, ahí a 1470 grados la temperatura se mantiene constante mientras todo exista cristobalita. Cuando desaparece el cristobalita, entonces la temperatura puede seguir bajando, pero lo que baja es la temperatura de la tridimita. Creo que ya lo he dicho todo, lo más importante por lo menos, relativo a este diagrama de eutéctico doble. Cuando ustedes tienen este otro diagrama que se llama de fusión incongruente. Bueno, aquí lo que sucede es muy parecido al diagrama anterior, lo único que este líquido de aquí se pasó para el otro lado. ¿Se fijan? Pero aquí tienen el compuesto extremo tipo A, el compuesto extremo tipo B y la resultante de la reacción entre B y A, que es AB, que lo tienen acá más o menos al medio acá. Bueno, si ustedes ahora le alzan la temperatura a B, van a llegar a esta temperatura que está acá, que se llama peritéctica. Y cuando llegan a esa temperatura peritéctica, resulta que B da origen a un líquido de esta composición, que nada tiene que ver con AB, por una parte, y por otra parte da origen a este sólido A,
que tampoco nada tiene que ver con el compuesto intermedio AP. Bueno, esto es lo que se llama una fusión incongruente y es el resultado de una reacción química. Por ejemplo, acá tienen el esquema. El silicato de magnesio acá con sílice se transforma en estatita multiplicado por 2. Ahí tienen la reacción química. Así que este diagrama lo veremos más adelante también, para entender bien aquella serie discontinua de Bowen. Bueno, aquí le quiero mostrar dos diagramas triangulares. Bueno, el primero, que este chiquitito que está acá, es el diagrama anortita, ortoclasa, albita. Este diagrama se caracteriza a temperaturas altas como 900 grados por la presencia de un solvus. Por lo tanto, si ustedes tienen, por ejemplo, les cristaliza aquí albita pura, ustedes trazan la línea entre la albita y la albita donde cristalizó, siguen derechito para abajo hasta llegar acá y se van a ver que en toda esta zona están coexistiendo en equilibrio anortita y ortoclasa. Pero la forma del solvus cambia. Por ejemplo, a 700 grados está aquí, se agrandó. Y a 650 ya se salió del diagrama. Y a los 500 se salió bastante del diagrama y vino a dar acá. Así que ahí tienen un caso, yo no sé si ustedes lo conocían, de un diagrama triangular en que el solvus va aumentando en tamaño a medida que baja la temperatura. Y este otro diagrama que ustedes tienen aquí, que es bastante interesante también, y que es bueno que se entienda, por varios motivos, una por ser geólogos, y otra por estar aplicando la geoquímica a la evolución magmática, es este diagrama albita, plagioclasa cálcica y dióxido que ustedes tienen acá arriba. Entonces vamos a ver por lo menos dos casos acá. Ya, en primer lugar, lo que quiero que ustedes capten como buenos geólogos y se han hecho mapeo, van a ver que aquí hay curvas de temperatura que corresponden en el mapa a escala que se ve unos 50.000, corresponden a las curvas de nivel. Aquí tienen la curva de nivel, llamémosle así, de 1300, correspondiente a 1350 grados, aquí a 1300 grados, aquí a 1250 grados. Ahora, si tienen un set de curvas de nivel que va bajando, entonces, bueno, ustedes se pueden imaginar, esta, me imagino yo, es la ladera de una montaña. Y si ustedes se fijan acá abajo, las curvas de nivel van aumentando en este sentido. O sea, aquí tienen la otra ladera de la montaña. Y casi toda la ladera hay un río corriendo hacia abajo. Y el río, en nuestro caso, de los Andes, corre de la cordillera al mar. ¿Se fija? Salvo en unos casos que se corta medio camino, como el caso del río Loa, que no alcanza a llegar al mar. Bueno, imagínense que aquí llueve en este valle. Bueno, la lluvia, por ejemplo, va a caer en este punto M que está aquí. O sea, vamos a analizar esa agua que cae en el punto M. Bueno, a medida que el agua cae en el punto M, entonces el dióxido comienza a cambiar de composición, moviéndose en línea recta, en una línea recta que une el dióxido con el punto M hasta llegar al río. O sea que el agua se mueve derechito hacia abajo hasta llegar al punto Q, que es cuando topa el río. Y una vez que topa el río, entonces eso se mueve hacia abajo, es decir, hacia el pendiente abajo del río. Bueno, ahora,
cuando el diagrama llegue al río, genera plagioclasa. Y la plagioclasa que genera corresponde a una plagioclasa de 60 grados de composición entre la albita y la anortita que tenemos acá. El otro caso que ustedes tienen, el otro caso que llueve en la otra ladera, también está lloviendo. Y cuando llueve en esta ladera, entonces la primera plagioclasa que se forma es la anortita, que tiene más o menos 80% de calcio y 20% de sodio. Y esta anortita, a medida que sigue la lluvia, baja, pero siguiendo esta curva que está acá, hasta llegar a este punto cero. Y aquí, al llegar al punto cero, se encuentra con el dióxido, que también va cristalizando, y el dióxido y la plagioclasa siguen cristalizando juntos hasta que se nos acaba el río, porque el río eso jamás llega al mar. Bueno, ahora, si ustedes quieren ver mejor estos lados, si lo analizan, aquí ustedes tienen una bajada y luego una subida. Bueno, es decir, tienen acá un diagrama de eutéctico simple. Y acá, en este otro lado, también tienen un diagrama de eutéctico simple. Y aquí no hay nada que corte este diagrama. Por lo tanto, este diagrama es de solución sólida. Y eso es una de las primeras cosas que deberíamos haber visto. Cómo el diagrama son por los lados y cómo se prolongan hacia el interior. Y esto se ve en esto. Fíjense solamente en el liquidus. Aquí tienen un diagrama de solución eutéctico simple. Aquí tienen un diagrama de solución sólida, ideal, y aquí tienen otro diagrama de eutéctico simple. Esos son los tres diagramas que aparecen en el diagrama anterior. Bueno, la última y cuarta aplicación de los elementos mayoritarios es identificar, generalmente en composición con elementos trazas, el posible ambiente tectónico original del sistema ígneo. Bueno, en muchos casos hay geólogos, yo me dedico a rocas jóvenes, más bien, pero hay otros geólogos que se dedican a rocas antiguas. Entonces, quieren ver estas rocas qué origen tienen. Si tienen origen en un margen continental, si en una dorsal oceánica, si es producto de una isla oceánica, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay varios diagramas que apuntan en ese sentido. Por ejemplo, el diagrama de discriminación titanio versus circonio para basalto. Es este que está aquí arriba, va marcado. Aquí está el campo A, si ustedes se fijan. Aquí está el campo B, acá está el campo D, aquí está el campo C. Bueno, en el campo A, todas las rocas que cristalizan en ese campo son toleitas de arcos de isla. Las que cristalizan en el campo B son toleitas, ahí cristaliza un menjurje de rocas. Primero toleitas de arcos de islas, basaltos calcocalinos y basaltos de dorsales oceánicas, o MORF, como se llama. Así que, si las rocas que ustedes están analizando caen en B, ustedes van a tener que tener muy buen ojo y conocer la historia geológica de esa parte del continente que ustedes están analizando para saber aquí cuál es el posible ambiente tectónico de esas rocas. En el campo C cristalizan basaltos calcoalcalinos.